Nosotros en el día de hoy, que el precio del petróleo anda a nivel internacional los 68 y 70 dólares el barril, volvemos a pedirle al presidente de la República que se coloque en el corazón del pueblo dominicano y que los precios para el GLP, las gasolinas, se adecúen a lo que era antes de lo que el gobierno, sobre todo Magín Díaz, dijo que la guerra de Irán, de Irán con Estados Unidos, etc. Desde el principio nosotros dijimos hace 2 meses que eso no tenía nada que ver con eso, que era una manera de sacarle dinero a los pobres y a la clase media que ya no tiene dónde más. Hoy el precio está 68, 70 dólares. Entonces, hoy más que nunca se justifica lo que antes trataron de justificar, que es que los precios vuelvan al nivel que estaban antes. Porque si sube, sube, si baja, baja. Entonces, no, coño, si sube, sube, y si baja, sube. Entonces, imagínate, sea coherente. Segundo, el precio del gas propano hoy, que lo consume el pueblo dominicano casi en su conjunto, digamos que el 90% de la población, panadería, lavandería, hoteles y la gente que tiene su hogar, está 37 pesos por encima de su valor de mercado. Está además de tener 37 pesos por cada galón. Esto lo decimos en base a estudios que supongo que el gobierno debe tener, porque se han hecho diversos desde la universidad, otros centros de estudios, y dicen que el gas está sobrevaluado y hoy debería estar a 101 pesos el galón de gas propano. Si el gobierno no puede bajar los 30 y pico de pesos juntos, que le baje 15 y comienza a mandarle un mensaje, sobre todo a la clase media y a los pobres. Presidente, la clase media ya no tiene de dónde jalarlo. No tiene salario aumentado, no tiene indexación salarial. Y la mayoría de la clase media que trabaja por cuenta propia, mucho menos. Entonces, estamos exigiéndole, demandándole, solicitándole eso al presidente de la República. Y también al ministro de Industria y Comercio, pero en final eso tiene que ver con el presidente. No es posible, además, que al día de hoy no nos hayamos reunido para discutir el problema de las pensiones de los choferes, que ya pasan de 60 y tantos años o están enfermos. Hay dinero. ¿Dónde hay dinero? En los mismos combustibles. Y le voy a dar un dato. Si el gobierno coge todo lo que yo mostré los otros días, lo tengo ahí, y le reduce un 10% a todos los que reciben subsidios. Por ejemplo, Barrigol recibe más de 30 millones, yo decía 10, 30 millones entre gas natural, gasoil, fuel oil, más de 30 millones de pesos. Otras tantas, y yo he dicho aquí que tanto en el sector de los grandotes empresarios como Barrigol y otros, y también en el sector transporte, hay más de un 30% de corrupción. Que el gobierno coja por lo menos y diga un 10% de esto para no afectar con las leyes que se han aprobado, y hay algunas que son por resoluciones como las que son del gas propano, hechas en el Ministerio de Industria y Comercio, en otras gestiones. Es importante un dato que voy a dar. La refinería dominicana se opuso, mediante documentos correspondientes, a la resolución 365 bis que favorecía a Costar para que construyera el muelle de 20,000 millones de pesos con los cuartos de los dominicanos. Sin embargo, eso fue archivado por el ministro anterior, que antecedió a Yayo Lobatón.
sea, la refinería, que en parte es del Estado Dominicano, se opone con el gas propano porque el otro grupo tiene el monopolio casi del 85%. De manera que nosotros estamos demandando eso. Finalmente estamos reiterando al presidente el pago de la deuda a los compañeros del corredor Máximo Gómez. Pero lo fundamental es que bajen los combustibles, sobre todo el gas propano, que tiene 30 y tantos pesos de sobrecostos, que no es posible seguir así, y también la gasolina, porque los dos, sobre todo la regular, impactan de manera muy inflacionaria en el bolsillo de los dominicanos y en los que ya no pueden seguir aguantando más. Pero incluso avecinándose el fin del conflicto internacional, se aprobó el plan anticrisis que tenía como fundamento ese elevo del barril de petróleo. ¿Usted cree que ellos entonces están pasando, por ejemplo, leyes y subiendo los precios del petróleo incluso? Nos jugaron sucio a los dominicanos. Magín Díaz y su equipo, quien fuera, abusaron de este pueblo, porque ellos sabían, porque yo lo había dicho 2 meses antes, que esa guerra no era la razón para subir los precios, y demostré por qué. Era porque los precios internacionales estaban por los 90 pesos en ese momento. Si lo dijimos hace 2 meses, ¿qué hizo ese grupo que se adelantó y dijo, coño, va a bajar mucho en estos meses que vienen y se va a frizar? Vamos a joder a los dominicanos, vamos a joder a los pequeños comerciantes, a los pequeños empresarios, a los panaderos. Eso es. Y como va a bajar, vamos a congelar por 3 meses, porque sabía que era una baja. Venía a la baja en términos positivos para el pueblo, y entonces se le iba a caer el reloj. Imagín que antes decía una cosa cuando estaba con Danilo, ahora dice otra. No tengo ningún problema, más esto es un problema técnico, profesional, y en mi caso un problema de reclamo de derechos. De manera que fue una burla lo que hizo Magín Díaz y quienes fueran para congelar en 3 meses, sabiendo que venía la baja. Hoy en Estados Unidos, que es un parámetro, está por los $3 el galón de gasolina. $3 son 200 y pico de pesos dominicanos, 220, 230 pesos. Y aquí está casi en 300, rumbo a los 400. ¿Se justifica? Eso no se justifica. Entonces, en vez de bajar los combustibles en el periodo que ha bajado el petróleo, suben y suben. Sacrifican al pueblo con un montaje que frizaron el precio. No, frizaron, eso es, nos agarraron un palo acechado. Como va a bajar, y yo lo sé porque yo lo sé. De hecho, voy a dar un dato importante. Los precios, la mayoría de los precios que se compran en el país, la refinería es el ejemplo, se compran a futuro a 6 meses. O sea, se compran a 6 meses a futuro. Y ellos lo saben. Entonces, en el caso del GLP, que es el más barato porque es el que menos calorías tiene, menos capacidad de quemar de combustión, mucho más. El gasoil es el que más capacidad tiene de combustión. Ahí anda en un precio más o menos equilibrado, más o menos su precio actual. Por demás, el gobierno no tenía subsidios. Lo que tenía era que no estaba cobrando impuestos en algunos casos. Tenía, ya no, ya está más o menos a la par. En algunos casos, como el gas propano, son 37 pesos por encima. No sé para quién. Por eso, por lo menos que le baje 15 y que le ponga una pensión a los choferes, que ponga el bono gas a los choferes que usan gasolina en sus guaguitas, miles aquí en la capital, y que usan GLP, porque todo ha subido para los choferes también. Gracias. No, gracias a usted.